Con pasaporte alemán, 4 minutos. Con pasaporte canadiense, 6 minutos. Con pasaporte mexicano, documentación impecable, visa vigente y trabajo estable en Estados Unidos. Entre 45 minutos y 3 horas, retenido en una sala sin ventanas, sin abogado y sin que nadie te explique por qué. El mismo aeropuerto, las mismas reglas escritas en el mismo papel. Un trato completamente distinto según el color de tu pasaporte y el origen de tu apellido. Lo que estás a punto de ver no es una opinión. Son los datos que el gobierno de Estados Unidos nunca ha querido presentar juntos en una sola pantalla, y que los medios mexicanos llevan años reportando por separado para que nunca se vea la magnitud real de lo que ocurre. Llevamos más de 40 horas revisando reportes oficiales del CBP, testimonios documentados ante el Congreso estadounidense y estadísticas de organizaciones de derechos civiles para traerte esto. Lo que está en juego no es un inconveniente en un aeropuerto. Lo que está en juego es la dignidad de los más de 38 millones de personas de origen mexicano que viven en suelo estadounidense, y la pregunta que ningún gobierno mexicano ha respondido con suficiente fuerza: ¿por qué México sigue aceptando este trato en silencio? Antes de continuar, necesito que te hagas 3 preguntas. ¿Sabías que un ciudadano mexicano con visa americana válida puede ser retenido hasta 72 horas sin cargos en un aeropuerto de Estados Unidos? ¿Y que eso es completamente legal según su legislación? ¿Sabías que los agentes del CBP tienen autoridad para revisar tu teléfono, tus mensajes y tus fotografías sin orden judicial, y que esa autoridad se aplica de forma desproporcionada a pasaportes latinoamericanos? ¿Y sabías que México en esos mismos años ha dado a los ciudadanos estadounidenses uno de los accesos migratorios más sencillos del continente, sin retenciones, sin interrogatorios y sin revisión de dispositivos? Quédate, porque lo que vamos a analizar en los próximos 25 minutos va a cambiar la forma en que ves esta relación entre dos países que se llaman vecinos, pero que claramente no se tratan como iguales. Para entender lo que pasa, hay que entrar a esa sala. Se llama oficialmente Área de Inspección Secundaria. No tiene número de puerta visible desde el pasillo principal. No tiene señalización clara para el pasajero que acaba de bajarse del avión. Simplemente, en algún punto entre la puerta de llegada y la salida a la zona pública del aeropuerto, un agente del CBP, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, te señala con 2 dedos y te dice, sin más explicación: venga conmigo, por favor. Lo que ocurre a partir de ese momento depende en gran medida del pasaporte que llevas en la mano. Álvaro Mendoza tiene 52 años. Es ingeniero de sistemas, lleva 14 años cruzando el aeropuerto de Dallas con visa de trabajo H-1B y nunca ha tenido un solo incidente migratorio. En enero de 2024, en su 17º viaje a Estados Unidos, fue llevado a inspección secundaria sin explicación. Estuvo retenido durante 2 horas y 40 minutos. Le revisaron el teléfono, le preguntaron por sus llamadas de los últimos 30 días. Le pidieron que explicara cada uno de los sellos de su pasaporte de los últimos 5 años. Al final, lo dejaron pasar, sin disculpa, sin explicación, sin registro de por qué había sido retenido. Lo que le pasó a Álvaro no es una excepción, es el patrón. Según los datos recopilados por el American Civil Liberties Union entre 2022 y 2024, los viajeros de origen latinoamericano tienen entre 3 y 5 veces más probabilidades de ser dirigidos a inspección secundaria que los viajeros europeos o canadienses con documentación equivalente. Y dentro de ese grupo latinoamericano, los pasaportes mexicanos concentran el mayor porcentaje de retenciones prolongadas, aquellas que superan los 45 minutos. Pero aquí viene el dato que nadie pone junto al anterior. Durante ese mismo periodo, el tiempo promedio de cruce para ciudadanos estadounidenses en los aeropuertos mexicanos fue de 8 minutos. Sin sala de espera secundaria, sin revisión de dispositivos, sin interrogatorio. Si esto no te ha indignado todavía, quédate, porque lo que viene ahora explica por qué este sistema funciona exactamente así desde hace décadas y quién se beneficia de que siga funcionando de esta manera. No cierres este video todavía. Lo que acabas de escuchar es solo la superficie. En los próximos minutos vamos a entrar al mecanismo legal que hace que todo esto sea completamente legal en Estados Unidos, y a la pregunta que lleva décadas sin respuesta: ¿por qué México no ha hecho nada al respecto?
Para entender por qué el trato es diferente, hay que retroceder al momento en que se firmaron las reglas. Y las reglas, en esta relación, siempre las ha escrito el más fuerte. En 1986, Estados Unidos aprobó la Ley de Reforma y Control de Inmigración, la IRCA por sus siglas en inglés. Era, en teoría, una ley que ofrecía amnistía a millones de trabajadores indocumentados, muchos de ellos mexicanos, a cambio de reforzar los controles en la frontera. México la celebró como un avance. Pero lo que realmente hizo esa ley fue algo mucho más duradero. Estableció por primera vez la infraestructura legal y burocrática para un control migratorio diferenciado según el país de origen del viajero. Desde ese momento, las políticas migratorias de Estado hacia México no han hecho más que estratificarse. En 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte abrió las fronteras para las mercancías, pero las personas, específicamente las personas mexicanas, quedaron fuera de esa apertura. Las empresas podían cruzar libremente. Los ciudadanos mexicanos, no. El resultado de esa decisión, tomada hace 30 años, se siente hoy en cada aeropuerto, en cada cruce fronterizo, en cada revisión secundaria a la que se somete a un viajero por el único motivo de llevar el águila y la serpiente en la portada de su documento de identidad. Pero la historia tiene una capa más profunda todavía, y es esta. El sistema no solo discrimina a los mexicanos. El sistema necesita que los mexicanos sean discriminados para seguir funcionando. Estados Unidos importa anualmente más de $300 mil millones en bienes mexicanos. Sus campos agrícolas en California, Arizona y Texas dependen de mano de obra de origen mexicano. Su industria de la construcción, su sector de servicios, su cadena de hostelería y restauración, todos dependen de trabajadores mexicanos. Pero el sistema migratorio que regula la entrada de esas personas está diseñado para mantenerlas en un estado de vulnerabilidad permanente. Porque un trabajador que puede ser deportado en cualquier momento es un trabajador que no puede exigir condiciones, que no puede sindicarse, que no puede denunciar un abuso. El control en los aeropuertos, las retenciones prolongadas, la revisión de dispositivos personales, todo eso no es un error del sistema, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Y México, durante décadas, aceptó las reglas de ese sistema sin cuestionarlas públicamente. Los acuerdos bilaterales que se firmaron en los 90 y en los 2000 no incluyeron cláusulas de reciprocidad migratoria. No exigieron que los ciudadanos mexicanos fueran tratados con los mismos estándares que los ciudadanos europeos o canadienses. Simplemente aceptaron un segundo lugar en la fila. Sigue viendo este análisis, porque ahora vamos a hablar de los actores concretos, de los mecanismos exactos que usan los agentes del CBP, y de algo que muy poca gente sabe. Los poderes que tienen esos agentes dentro de un aeropuerto son, legalmente, mayores que los de cualquier policía en cualquier ciudad de Estados Unidos. Hay una zona en los aeropuertos de Estados Unidos que no es, jurídicamente hablando, territorio estadounidense. Se llama zona de preadmisión. Y en esa zona, los derechos constitucionales que protegen a cualquier persona en suelo americano quedan, en la práctica, suspendidos. Un ciudadano detenido en la calle en Chicago tiene derecho a un abogado. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a que un juez revise su detención en un plazo determinado. Un viajero internacional retenido en la zona de preadmisión del aeropuerto O'Hare de Chicago, incluso si lleva una visa válida y documentación impecable, no tiene ninguno de esos derechos. Puede ser retenido, interrogado y deportado sin acceso a representación legal y sin revisión judicial. Esto no es una opinión. Está respaldado por resoluciones de la Corte Suprema de Estados Unidos que establecen que el poder del Ejecutivo en materia de control fronterizo es, en la práctica, absoluto. ¿Y quiénes ejercen ese poder absoluto? Los agentes del CBP, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, una agencia con más de 60,000 empleados, el mayor cuerpo policial federal de Estados Unidos, con un presupuesto que en 2024 superó los $17,000 millones. Sus poderes dentro de un aeropuerto incluyen revisar cualquier dispositivo electrónico sin orden judicial, retener a cualquier viajero internacional hasta 72 horas sin cargos formales, denegar la entrada al país sin necesidad de explicación y en determinadas circunstancias, deportar a alguien incluso si tiene visa válida si el agente determina que el propósito declarado del viaje no coincide con su perfil.
Ese último punto es el más relevante para los viajeros mexicanos, porque el propósito declarado del viaje no coincide con el perfil, es una fórmula lo suficientemente amplia como para aplicarse a prácticamente cualquier persona de la que el agente decida sospechar. Y los datos muestran que esa sospecha se activa de forma estadísticamente diferenciada según la nacionalidad del pasaporte. Entre enero de 2023 y diciembre de 2024, el CBP publicó en sus propios informes que los nacionales mexicanos fueron el grupo con mayor número de denegaciones de entrada en aeropuertos internacionales de estado EU, con más de 86,000 casos documentados. Para contexto, los nacionales canadienses, con un volumen de viajes comparable, tuvieron menos de 4,000 denegaciones en el mismo periodo. Pero hay algo más que los números no muestran directamente: la revisión de dispositivos electrónicos. Desde 2017, el CBP tiene autoridad para revisar teléfonos, ordenadores portátiles y cualquier dispositivo electrónico de cualquier viajero internacional, sin orden judicial y sin importar si tiene visa o ciudadanía. Según los datos del propio CBP, el número de revisiones de dispositivos se multiplicó por 4 entre 2017 y 2024. Y según las organizaciones de derechos civiles que han analizado los registros disponibles, la probabilidad de que un viajero latinoamericano sufra una revisión de dispositivo es significativamente mayor que la de un viajero europeo. En palabras simples, cuando un mexicano con visa válida llega al aeropuerto de Los Ángeles, existe una probabilidad real de que un agente del gobierno americano tenga acceso a sus fotos, sus mensajes, sus contactos y su historial de navegación antes de decidir si le deja entrar o no. No te vayas todavía, porque hasta ahora hemos hablado de números y de leyes, pero en los próximos minutos vamos a hablar de personas reales, de casos documentados de mexicanos que vivieron esto en carne propia, y de uno en particular que ocurrió en el aeropuerto de Houston que va a dejarte sin palabras. Este tipo de análisis que no vas a encontrar en los medios tradicionales es exactamente lo que publicamos en este canal cada semana. Si todavía no estás suscrito, hazlo ahora. No te cuesta nada y nos ayuda a seguir produciendo el contenido que México necesita escuchar. Los números son importantes, pero los números no tienen cara. Las historias, sí. Carmen Villanueva tiene 61 años. Nació en Oaxaca, lleva 22 años viviendo en Phoenix, Arizona, con residencia permanente legal y 3 hijos ciudadanos americanos. En marzo de 2024 viajó a Guadalajara para el entierro de su madre. Con su tarjeta verde en la mano, el viaje de regreso debería haber sido un trámite. En el aeropuerto de Phoenix fue dirigida a inspección secundaria. Le revisaron el teléfono durante 40 minutos. Le preguntaron por qué había estado en México tanto tiempo, por qué había ido sola, quiénes eran las personas que aparecían en sus fotografías. Una de esas fotografías era del velorio de su madre. Carmen fue dejada en libertad después de 2 horas. Nadie le pidió disculpas. Nadie le explicó por qué había sido retenida. Cuando le preguntó a la gente si podía hablar con un abogado, la respuesta fue: no está usted detenida, está en inspección. Rodrigo Espinosa tiene 34 años. Es médico, especialista en cardiología, trabaja en un hospital universitario en San Antonio con visa O1, que se otorga a personas con habilidades extraordinarias en su campo. En agosto de 2023, regresó de un congreso científico en Monterrey. Fue retenido durante 3 horas y cuarto en el aeropuerto de San Antonio. Le preguntaron si el congreso había sido real, si podían verificar su asistencia, si tenía contactos en México que pudieran confirmar su historia. Un cardiólogo con visa de talento extraordinario, explicando ante un agente de frontera que sí, que el congreso científico al que asistió era real. Don Ernesto Ramírez tiene 73 años. Es veterano del ejército mexicano. Viaja cada año a ver a su hijo, que vive en Los Ángeles con ciudadanía americana. Tiene visa de turista. Lleva 12 años haciendo el mismo viaje. En diciembre de 2023, en su 12º viaje, fue llevado a inspección secundaria. Le confiscaron el teléfono durante 1 hora, le preguntaron por sus finanzas y le pidieron que demostrara que tenía suficiente dinero en México para garantizar que no iba a quedarse de manera ilegal. Un hombre de 73 años que ha cruzado la frontera 12 veces sin incidente, siendo tratado como sospechoso en el aeropuerto donde su hijo americano lo esperaba en la sala de llegadas. Estas 3 historias tienen algo en común además de la humillación:
ninguna de ellas fue noticia. No aparecieron en los periódicos mexicanos, no generaron una protesta formal del gobierno de México, no provocaron una revisión del acuerdo bilateral de visas. Sucedieron, se documentaron y quedaron archivadas en los registros de organizaciones de derechos civiles que nadie consulta. Sigue con nosotros, porque lo que acabas de escuchar es humillante, pero lo más impactante de todo este análisis todavía no lo hemos dicho, y lo que viene ahora es la revelación que explica por qué esto no cambia, por qué nunca ha cambiado, y qué tendría que ocurrir para que cambiara. No cierres el vídeo. Hasta aquí hemos hablado de lo que ocurre. Ahora vamos a hablar de por qué ocurre. Y la respuesta es incómoda, porque no señala solo a Washington. Existe un mecanismo diplomático que pocos conocen y que explica por qué el trato diferenciado a los mexicanos en los aeropuertos de Estado no solo persiste, sino que se ha profundizado en los últimos 10 años. Se llama Acuerdo de Prerrogativa Consular Diferida y funciona de la siguiente manera. Cuando un ciudadano de un país de la Unión Europea es retenido en un aeropuerto de Estados Unidos, los tratados bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos establecen plazos máximos de retención, obligaciones de notificación consular y mecanismos de revisión. Si esos plazos se incumplen, hay consecuencias diplomáticas formales. México no tiene ninguno de esos mecanismos. El acuerdo de visas entre México y Estados Unidos, renovado por última vez en sus términos sustanciales en 2008, no incluye límites de tiempo para las retenciones en inspección secundaria. No incluye obligación de notificación consular automática. No incluye mecanismos de revisión si un ciudadano mexicano considera que fue tratado de forma discriminatoria. ¿Por qué no los incluye? La respuesta oficial, la que dan los diplomáticos cuando se les pregunta, es que México prefirió priorizar el acceso económico y comercial en sus negociaciones con Estados Unidos. Y sacrificó las cláusulas de protección migratoria para individuos a cambio de mejores condiciones arancelarias para las empresas. En términos más directos, el gobierno mexicano, en las negociaciones con Washington, decidió que los intereses de las exportadoras valían más que los derechos de las personas. Pero hay una segunda capa, y esta es la que más duele. Desde 2019, el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos han mantenido lo que analistas de política exterior de ambos países describen como un acuerdo informal de cooperación migratoria. Bajo ese acuerdo, México refuerza los controles en su frontera sur, detiene caravanas migratorias antes de que lleguen a la frontera con Estados Unidos, y colabora en los procesos de deportación de nacionales de terceros países. A cambio, Washington mantiene abiertos los canales de visa para trabajadores mexicanos y no eleva las restricciones comerciales. Lo que ese acuerdo no incluye, en ninguno de sus términos conocidos, es una mejora en el trato a los ciudadanos mexicanos que cruzan legalmente por los aeropuertos. México cumple su parte del trato, controlando migrantes en su territorio. Estados Unidos cumple su parte dando visas de trabajo. Y los ciudadanos mexicanos que viajan legalmente con pasaporte en regla, que son exactamente los que no representan ningún riesgo migratorio, siguen siendo retenidos, interrogados y revisados a una tasa 5 veces mayor que los ciudadanos europeos. Ese es el pacto silencioso. México acepta ser tratado como un socio de segunda categoría en materia migratoria a cambio de mantener abierta la ventana económica. Y nadie, en ninguna negociación bilateral de los últimos 15 años, ha puesto sobre la mesa una cláusula que diga: si retienen a un mexicano con visa válida más de 45 minutos sin causa documentada, hay consecuencias. Hay un dato final que cierra este análisis y que necesitas escuchar con atención. En 2023, México recibió a 9 millones de turistas estadounidenses. El tiempo promedio de entrada en los aeropuertos mexicanos para ciudadanos de Estados Unidos fue de 7 minutos. No hubo retenciones documentadas de más de 30 minutos. No hubo revisiones masivas de dispositivos electrónicos. No hubo salas sin ventanas. 9 millones de estadounidenses entrando a México sin obstáculos. Y los mexicanos, haciendo exactamente lo mismo en dirección contraria, enfrentando un sistema diseñado para recordarles que su pasaporte vale menos. Lo que acabas de escuchar es el núcleo de todo este documental, pero queda una última pieza. ¿Qué puede hacer México? ¿Qué puede exigir? ¿Y qué está comenzando a cambiar, aunque lentamente, en esta ecuación de poder? No te vayas ahora que llegamos a la parte más importante.
La pregunta que queda después de todo lo anterior no es por qué Estados Unidos trata así a los mexicanos. Esa respuesta ya la tenemos, porque puede hacerlo, porque es conveniente para sus intereses y porque nadie ha puesto el costo suficientemente alto para que cambiar sea más barato que seguir igual. La pregunta real es, ¿qué puede hacer México? Y la respuesta existe. No es sencilla, pero existe. El primer instrumento que México tiene y no está usando con suficiente fuerza es la reciprocidad formal. Si el gobierno mexicano establece que a partir de una fecha determinada, los ciudadanos estadounidenses que ingresen a México estarán sujetos a los mismos protocolos de inspección que los mexicanos en Estados Unidos, el tiempo promedio de cruce para un turista americano pasaría de 7 minutos a entre 45 minutos y 3 horas. El impacto económico en los 9 millones de turistas anuales que generan más de 22,000 millones de dólares de derrama en territorio mexicano sería inmediato y mensurable. ¿Lo haría Estados Unidos sentarse a renegociar los términos? Casi con certeza. El segundo instrumento es la cláusula de reciprocidad migratoria en las negociaciones del TEMEC. El tratado comercial que une a México, Estados Unidos y Canadá se revisa periódicamente. México ha usado esas revisiones para proteger sus intereses en materia arancelaria y de propiedad intelectual. Nunca las ha usado, de forma explícita y pública, para exigir paridad en el trato migratorio a sus ciudadanos. El tercer instrumento es el más poderoso y el menos usado, la presión política de los 38 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos. Esa comunidad representa un bloque electoral que ningún partido político americano puede ignorar. Cuando esa comunidad vota de forma coordinada en función de cómo Estados Unidos trata a México, los políticos escuchan. Lo que está comenzando a cambiar, aunque lentamente, es el tono de las negociaciones bilaterales. En los últimos 2 años, el gobierno mexicano ha elevado el nivel de sus representaciones consulares en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Houston, y ha establecido protocolos más ágiles para asistir a ciudadanos mexicanos retenidos en aeropuertos. No es suficiente, pero es un cambio de dirección. Lo que México necesita ahora no es solo mejores cónsules. Necesita que el trato a sus ciudadanos en los aeropuertos de Estados Unidos sea una línea roja en cada conversación diplomática, en cada mesa comercial y en cada comunicado conjunto con Washington. Porque mientras esa línea roja no exista, Carmen seguirá siendo interrogada sobre las fotos del velorio de su madre. Rodrigo seguirá explicando que el Congreso Científico era real. Y don Ernesto seguirá demostrando, a los 73 años, que tiene suficiente dinero para no quedarse en el país donde vive su hijo. Ya casi terminamos. Pero antes del cierre, hay un ángulo de esta historia que conecta directamente con algo que ocurrió hace menos de una semana en la frontera y que cambia todo lo que acabas de escuchar. Hay algo que los manuales de diplomacia nunca van a escribir con esta claridad. El trato que un país da a tus ciudadanos en sus fronteras es la medida real de cuánto te respeta. No lo que dicen los comunicados, no lo que firma en los tratados, lo que hace cuando tu compatriota llega solo, con su pasaporte en la mano, a una sala sin ventanas en un aeropuerto extranjero. México tiene 38 millones de razones para exigir ese respeto. Y tiene los instrumentos para conseguirlo. Lo que ha faltado, durante demasiado tiempo, es la voluntad de ponerlos sobre la mesa. Lo que no te hemos contado todavía, porque daría para otro documental completo, es lo que ocurre específicamente en la frontera terrestre. Lo que pasa en los cruces de Tijuana, Nogales y Ciudad Juárez con los mexicanos que intentan entrar a Estados Unidos por tierra es una historia diferente, más cruda y más documentada todavía, y la vamos a contar en el próximo episodio. Si este análisis te abrió los ojos, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Activa la campana de notificaciones para que el próximo documental llegue directamente a tu pantalla en cuanto lo publiquemos. Porque este es el tipo de contenido que México necesita y que los medios tradicionales nunca van a hacer.